Si hubiera entendido esto cuando tenía 40 años, mi vida habría sido completamente diferente, pero tuve que llegar a los 73 para darme cuenta de que la peor cárcel que existe no es una casa pequeña ni un matrimonio difícil. Es una mujer que se olvida de sí misma. Mi nombre es Guadalupe Ramírez, pero allá en mi tierra nadie me llama así. Desde niña, en Tlaxcala, en el interior de México, todo el mundo me conoce como Lupita. Hoy soy abuela, tengo el pelo blanco, manos marcadas por el bordado y una paz que tardé décadas en conquistar. Pero no siempre fue así. Durante más de 40 años viví creyendo que mi función en el mundo era cuidar de todo el mundo, menos de mí. ¿Has sentido eso alguna vez? Como si tu vida estuviera pasando delante de tus ojos mientras haces tortillas, preparas mole, resuelves los problemas de los demás y, cuando te das cuenta, tus propios sueños han quedado olvidados en el fondo de un cajón. Pues fue exactamente así como me pasó a mí. Y lo más curioso es que la verdad que cambió mi vida entera empezó con un cuaderno viejo, lleno de sueños que yo misma había abandonado. La verdad es que una solo se da cuenta del peso de las cadenas cuando finalmente encuentra la llave. Antes de contarte cómo llegué hasta aquí, a esta tranquilidad que quizás sientas en mi voz, si esta historia resuena en tu corazón, considera suscribirte al canal, porque a veces, una historia compartida es la semilla que faltaba para que nuestro propio cambio florezca. Ahora, déjame volver a aquel domingo, el domingo que lo cambió todo. El aire estaba pesado, denso con el olor a mole poblano y el ruido de las risas forzadas. Era el cumpleaños de mi cuñado, Javier, y la casa estaba llena. Primos, tíos, sobrinos, todos reunidos en el patio de cemento, bajo la sombra de la gran bugambilla que yo misma planté hace más de 30 años. Yo circulaba entre los invitados con una bandeja de aguas frescas, la sonrisa entrenada en el rostro, esa que no llegaba a los ojos. Esteban, mi marido, estaba en el centro del círculo de hombres, gesticulando con su botella de cerveza, con la voz más alta que la de todos los demás. Le encantaba ser el centro de atención. Estaba rellenando la jarra de horchata cuando oí mi nombre. Fue Javier quien preguntó, con genuina curiosidad: Lupita, oí que has vuelto a hacer tus bordados. Elena me contó que vio un rebozo tuyo en el mercado y que era una obra de arte. Un calor me subió por el rostro, una mezcla de vergüenza y orgullo. Apenas tuve tiempo de responder. La voz de Esteban cortó el aire como un cuchillo frío. «Ah, eso», dijo él, con una risa desdeñosa que hizo que todos se giraran. «Es el pasatiempo de mi vieja. Ya sabes cómo es. Cuando las mujeres envejecen, necesitan algo para ocupar las manos y la cabeza, para no andar pensando tonterías». Me miró directamente, con un brillo de burla en sus ojos oscuros. Cree que se va a convertir en una gran artista ahora, a los 62 años. Imagínense. Es mejor que borde a que me esté fastidiando. La risa que siguió fue incómoda. Algunos hombres se rieron con él, por costumbre, por complicidad masculina. Las mujeres desviaron la mirada, algunas con pena, otras con una incomodidad visible. En ese instante, el patio pareció encogerse. La bugambilla pareció marchitarse. El olor a mole me dio náuseas. Sentí el peso de 40 años de silencio, de humillaciones veladas, de sueños aplastados, descender sobre mis hombros. En todos esos años, siempre había agachado la cabeza. Sonreía, disimulaba, cambiaba de tema. Era mi papel, la esposa que no contradice, la mujer que apacigua. Pero aquel domingo, algo se rompió. O quizás, algo finalmente se arregló. La sangre me latió en los oídos. La bandeja en mis manos temblaba. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi reacción de siempre. El silencio. Respiré hondo. El aire parecía tener sabor a polvo y resignación. Puse la bandeja sobre la mesa con una firmeza que no sabía que poseía. Miré directamente a Esteban, atravesando el patio con mi mirada. El círculo de hombres se cayó. El mundo pareció contener la respiración. Y entonces, lo dije, la palabra más simple y más difícil de toda mi vida. No. Mi voz salió baja pero clara, firme. Vibró en el aire pesado del patio. Esteban parpadeó, la sonrisa sarcástica congelada en su rostro. ¿Qué has dicho? Me erguí, sintiendo mi columna, que durante tantos años anduvo encorvada, enderezarse. He dicho que no, Esteban. No es un pasatiempo. Y no estoy vieja. Apenas estoy empezando. El silencio que siguió fue absoluto.
tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor de guerra que no sabía que aún batía. En ese momento, bajo la mirada atónita de mi familia, yo ya no era la sombra de Esteban, yo era Guadalupe Ramírez, y por primera vez en más de 40 años, estaba a punto de descubrir quién era ella realmente. Para entender ese no que resonó en el patio, es necesario retroceder mucho en el tiempo, volver a una Tlaxcala de los años 60, una ciudad más pequeña, más tranquila, donde el ritmo de la vida lo dictaban el sol y las estaciones de la cosecha del maíz. Mi nombre es Guadalupe Ramírez, pero todos siempre me han llamado Lupita. Era la hija mediana de 3 hermanas, nacida y criada en una casa de adobe con un pequeño patio donde mi madre cultivaba flores y hierbas medicinales. Mi infancia olía a tierra mojada, a masa de maíz fresca y al aroma de los hilos de algodón que mi abuela, la abuela Inés, teñía con pigmentos naturales. Ella era la guardiana de las tradiciones. Sentada en su mecedora, con las manos manchadas de añil y cochinilla, me enseñó los secretos del telar de cintura. Cada hilo, Lupita, decía, con su voz suave y ronca, es un pensamiento. Cada color es un sentimiento. Cuando tejes, estás contando una historia sin palabras. Yo era una niña soñadora, mientras mis hermanas, Rosa y Carmen, se preocupaban por los muchachos de la plaza y los vestidos para las fiestas. Yo pasaba horas con mi cuaderno, un cuaderno de tapa dura, azul, que me regaló mi padre en mi 10º cumpleaños. En él, no escribía diarios sobre coqueteos. Dibujaba patrones de bordados, creaba combinaciones de colores y escribía mis sueños. Eran sueños sencillos, pero para mí eran el mundo. Soñaba con tener una pequeña tienda en la plaza central, un lugar con paredes coloridas donde vendería mis rebozos y huipiles. Imaginaba a mujeres de otras ciudades, incluso turistas, admirando mi trabajo, tocando la suavidad de la tela, elogiando la firmeza de mis puntadas. En mi cuaderno, dibujé hasta el letrero de la tienda, Artesanías de Lupita. Otro sueño, casi un secreto, era ver el mar. Mi padre, que era camionero, viajaba mucho y me contaba historias sobre Veracruz. Describía el agua que se extendía hasta donde la vista no podía alcanzar, el olor a sal en el aire, el sonido de las olas rompiendo en la arena. Es como si el mundo respirara, mija, decía. Yo cerraba los ojos e intentaba imaginarlo. En mi cuaderno, pegué una foto recortada de una revista, una playa con palmeras. Debajo escribí, algún día. Tenía 17 años y un cuaderno lleno de algún día. Creía que la vida era un campo abierto, un telar en blanco esperando mis colores. Mi madre, a pesar de ser una mujer de su tiempo, veía esa llama en mí. Tienes las manos de tu abuela, Lupita, decía, animándome. No dejes que nadie apague tu don. Pero la vida en una ciudad pequeña como Tlaxcala seguía un guión antiguo, casi sagrado. A las niñas se las criaba para casarse. El don más valioso no era el talento con los hilos, sino la habilidad de mantener una casa, de ser una buena esposa, de criar hijos. Mis hermanas siguieron el guión al pie de la letra. Rosa se casó a los 18 con un comerciante, Carmen, a los 19, con un ranchero. Y de repente, todas las miradas se volvieron hacia mí. Estaba a punto de cumplir 19 años y seguía rechazando a los pretendientes que mi tía me conseguía. Yo quería más. Quería mi tienda. Quería ver el mar. Creía que tenía tiempo, pero el tiempo, para una mujer joven en aquella época, corría de una forma diferente. Cada no que le decía a un pretendiente era recibido con miradas de preocupación por parte de mi familia. «Te vas a quedar para tía, Lupita», decían. Ningún hombre quiere una mujer que sueña demasiado. La frase resonaba en casa, dicha en susurros, pero con el peso de una profecía, y yo, que estaba tan llena de certezas, empecé a sentir miedo. El miedo a quedarme sola, a ser diferente, a fracasar en el único camino que parecía ser el correcto para una mujer. Fue en ese período de incertidumbre cuando Esteban Velasco entró en mi vida. Él era de una ciudad vecina, pero su familia se había mudado a Tlaxcala para abrir un pequeño taller mecánico. Era 4 años mayor que yo, un hombre alto, de hombros anchos y manos callosas por el trabajo. No era el tipo de muchacho que frecuentaba las fiestas o se quedaba de cháchara en la plaza. Era serio, centrado, y eso se veía como una gran cualidad. Un hombre trabajador, decía mi padre, con un gesto de aprobación. No es uno de esos vagos. Nuestro primer encuentro fue arreglado. Mi tía me lo presentó durante la feria del domingo.
Recuerdo que me miraba con una intensidad que me incomodó. Sus ojos eran oscuros y difíciles de leer. No sonreía mucho, pero cuando lo hacía, era una sonrisa contenida, casi un esfuerzo. Habló poco. Hizo preguntas directas sobre mi familia, mi padre, y si sabía cocinar bien. No preguntó sobre mis sueños, sobre mis bordados, sobre lo que me gustaba hacer. En ese momento, no lo vi como una señal de alerta. Pensé que era simplemente su forma de ser. Un hombre serio, diferente de los muchachos que solo sabían decir piropos vacíos. Empezó a visitarme en casa, siempre los domingos. Se sentaba en la sala con mi padre, conversando sobre motores y negocios. Yo servía el café, en silencio, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Nunca me elogiaba, pero sentía su aprobación de otra forma. Aprobaba mi silencio, mi discreción, mi eficiencia al servir. No me estaba cortejando a mí, a la Lupita soñadora, sino a la imagen de la esposa ideal que tenía en la cabeza. Mi familia estaba encantada. «Es un buen partido, Lupita», decía mi madre, con un tono que mezclaba consejo y orden. «Te dará seguridad, una buena casa. Eso es lo que importa». Y yo, con miedo a convertirme en la tía Lupita, empecé a convencerme de que tenían razón. Quizás los sueños de mi cuaderno eran solo fantasías de niña. Quizás la vida real era eso. Un hombre serio, una casa, seguridad. Empecé a doblar las páginas de mis sueños, guardándolas en el fondo de mí misma. Hubo un momento, sin embargo, un pequeño atisbo de lo que estaba por venir, que ignoré. Una tarde, me vio sentada en el patio con mi telar de cintura, trabajando en un rebozo con tonos de azul profundo, como imaginaba que sería el mar de Veracruz. Se detuvo y observó por un instante. «Pierdes mucho tiempo con eso», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «No es una pérdida de tiempo», respondí sorprendida. «Es lo que amo hacer». Se encogió de hombros, un gesto que desdeñaba mi pasión. «Es un trabajo bonito, pero una mujer casada tiene cosas más importantes que hacer que andar jugando con hilos. La casa, el marido, los hijos, eso es lo que importa». En ese momento, una pequeña voz dentro de mí gritó, pero la voz del miedo, de la presión social, del deseo de pertenecer, fue más fuerte. Sonreí, una sonrisa débil, y guardé mi telar. Ese día, no solo guardé los hilos y la madera, guardé un pedazo de mí misma. 6 meses después, nos casamos. La ceremonia fue en la iglesia principal de Tlaxcala. Llevé un vestido blanco que mi madre y yo cosimos. Mientras caminaba hacia el altar, miré los rostros en la iglesia. Vi el alivio en los ojos de mi familia, el orgullo en el rostro de mi padre. Vi a Esteban esperándome, serio, impasible. Y por un instante, busqué entre la multitud a la niña del cuaderno azul, la niña que soñaba con una tienda y con el mar, pero no la encontré. Ella ya estaba guardada, encerrada en una caja, junto con sus sueños. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron una lección de cómo desaparecer lentamente. Nos mudamos a una casa que Esteban construyó en la parte trasera del taller mecánico. Era una casa sólida, de ladrillos, más grande que la casa de mis padres, con un pequeño jardín que él nunca me ayudó a cuidar. Era mi dominio, decía, y también mi prisión. La rutina se instaló con la rigidez de un reloj. Me despertaba antes de que saliera el sol. El primer sonido del día era el chirrido de la cafetera, seguido del olor a café fuerte. Le preparaba el desayuno a Esteban en silencio. Él comía leyendo el periódico, sin levantar la vista. Dejaba los platos en el fregadero y salía para el taller. No recibía un beso de buenos días. Rara vez recibía un buenos días. La comunicación se basaba en la necesidad. ¿Dónde está mi camisa limpia? ¿Está lista la cena? En el primer año, tuve a nuestro hijo, Mateo. 2 años después, llegó Sofía. Mis hijos se convirtieron en mi mundo, en mi sol. Todo el amor, todo el color, toda la creatividad que había guardado se derramaron sobre ellos. Les cantaba canciones de cuna que mi abuela me cantaba. Les contaba historias que yo misma inventaba. Cosía sus pequeñas ropas con detalles bordados, pequeños secretos de color cuyo significado solo yo entendía. Esteban era un buen proveedor. Nadie podía negarlo. Nunca faltó comida en la mesa, ni un techo sobre nuestras cabezas. Y para el mundo exterior, para la comunidad de Tlaxcala, éramos una familia ejemplar. El mecánico trabajador y su esposa dedicada y silenciosa. Pero dentro de las 4 paredes de nuestra casa, el aire era enrarecido. El silencio de Esteban no era de paz. Era un silencio pesado, de control. Él no necesitaba gritar para menospreciarme.
Lo hacía con una mirada de desaprobación cuando la cena se retrasaba 5 minutos. Lo hacía con un comentario sarcástico sobre el dinero que gastaba en el mercado, aunque yo regateara por cada centavo. Lo hacía ignorando cualquier intento mío de compartir algo sobre mi día. Si hablaba de algo que los niños habían hecho, él respondía con un monosílabo. Si intentaba hablar de mí, él simplemente se levantaba y encendía la televisión. Mi telar quedó guardado en un rincón del almacén, acumulando polvo. Una vez, cuando Sofía era pequeña, lo saqué, pensando en hacerle una pequeña manta. Esteban me vio con él en las manos. ¿No tienes ropa que lavar, Guadalupe?, preguntó, usando mi nombre completo, lo que solo hacía cuando estaba irritado. ¿La casa no está lo suficientemente limpia? ¿O te sobra tiempo? No respondí. Simplemente volví a guardar el telar en su lugar oscuro. Cada vez que me menospreciaba, era como si estuviera arrancando un hilo de color de mi alma y reemplazándolo por un hilo gris, sin vida, y yo lo dejaba. Creía que ese era el precio de la seguridad, el sacrificio necesario para ser una buena esposa y madre. Un día, mi madre vino a visitarme. Me observó en silencio mientras yo corría por la casa, cuidando a los niños, preparando la comida, limpiando. Antes de irse, me tomó las manos, que ya estaban ásperas por el trabajo doméstico. «Estás pálida, mija», dijo, con los ojos llenos de una tristeza que no comprendí en ese momento. «No te olvides de ti misma. Una casa no necesita un fantasma que la cuide, necesita una mujer viva». Sonreí y dije que todo estaba bien, que solo era cansancio. Pero esa noche, después de que todos se durmieron, me miré en el espejo del baño. El rostro que me devolvió la mirada era el de una extraña. Los ojos, que un día brillaron con sueños, estaban opacos. Había una línea de preocupación permanente en mi frente. Tenía solo 25 años, pero sentía como si ya hubiera vivido una vida entera, la vida de otra persona. La niña del cuaderno azul estaba tan enterrada que apenas podía recordar el color de la portada. Esa noche no lloré. Ya ni siquiera sabía cómo hacerlo. Simplemente apagué la luz y volví a la oscuridad. Los años pasaron como las estaciones en Tlaxcala, predecibles, inmutables. La primavera traía las flores en mi jardín, el verano, las lluvias fuertes de la tarde, el otoño, el olor a cempasúchil para el Día de Muertos, y el invierno, el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Mi vida era así, un ciclo repetitivo de tareas y silencios. Mateo y Sofía crecieron. Eran 2 niños alegres y ruidosos, el único contrapunto a la quietud opresiva de la casa. Llenaban los espacios con sus risas, sus peleas, sus preguntas interminables. Para ellos, yo era el centro del universo, la madre que curaba rodillas raspadas con besos, que contaba las mejores historias, que hacía las tortillas más suaves. Su amor era mi refugio, mi razón de ser. Esteban, por su parte, era un padre distante. Su forma de amar era a través de la provisión y la disciplina. Exigía buenas notas, obediencia y respeto. Raras veces lo vi jugar con ellos en el suelo o leerles un cuento. Su presencia en casa era como la de una nube de tormenta en el horizonte. Todos sabían que estaba allí y actuaban con más cautela. Cuando llegaba del taller, el volumen de la casa disminuía. Las risas se volvían más contenidas, los juegos menos expansivos. La casa, que yo intentaba llenar de color con macetas de flores y manteles bordados que hacía en secreto, parecía luchar contra mis esfuerzos. Las paredes de concreto, los muebles oscuros elegidos por Esteban, su silencio, todo conspiraba para crear una atmósfera de sobriedad. El patio, con su bugambilla vibrante, era mi único espacio de color real. Era allí donde me sentaba a pelar verduras, a coser un botón, a respirar. A veces, cuando estaba sola, me permitía pequeños actos de rebeldía silenciosa. Ponía música suave en la radio de la cocina, un bolero antiguo que me recordaba a mi juventud. Tarareaba bajo, con miedo de que Esteban llegara antes y me reprendiera por hacer ruido, o compraba una madeja de hilo de un color vibrante, un turquesa, un fucsia, y la escondía en el fondo de mi cajón de costura, como un tesoro prohibido. La sacaba de vez en cuando, solo para sentir la textura, para mirar el color, para recordarme que la belleza todavía existía. Las conversaciones con Esteban se volvieron puramente transaccionales. Necesito dinero para el mercado. Se pinchó la llanta del coche. La maestra de Mateo quiere hablar contigo. No había un compartir de sentimientos, de miedos, de alegrías. Me había convertido en una administradora del hogar, una empleada eficiente en la empresa de nuestra vida en común. Recuerdo un cumpleaños mío,
quizás el 35. Mateo y Sofía me hicieron un pastel, todo chueco y cubierto de confites. Cantaron las mañanitas con un entusiasmo contagioso. Los abracé, con lágrimas en los ojos, emocionada por su amor. Esteban estaba sentado a la mesa, comiendo su trozo de pastel, impasible. «No ensucies el mantel», fue lo único que dijo. Esa noche, después de acostar a los niños, encontré un pequeño paquete sobre mi cama. Dentro, un par de aretes de plata. Sencillos, discretos, sin una tarjeta, sin una palabra. Era su regalo. Un gesto que debería significar algo, pero que para mí parecía solo otra transacción. El cumplimiento de su deber como marido. Me puse los aretes. Estaban fríos contra mi piel. Me miré en el espejo y vi a la misma mujer cansada de años atrás, ahora con algunas líneas de expresión más alrededor de los ojos y la boca. Los aretes no me hicieron sentir más bonita. Me hicieron sentir como un objeto que había sido adornado. Me convertí en una experta en tragarme las palabras, en transformar un grito en un suspiro, en convertir la rabia en un dolor de cabeza. Me adapté al espacio que se me dio, encogiéndome para caber en él, y lo peor de todo es que, con el tiempo, empecé a creer que aquello era normal, que todos los matrimonios eran así, que la felicidad era para las películas, para las telenovelas. La vida real era esto, y yo la estaba viviendo, un día gris a la vez. El tiempo tiene una forma cruel de acelerarse cuando una no está prestando atención. En un abrir y cerrar de ojos, Mateo estaba terminando la preparatoria. Era un muchacho inteligente y ambicioso, con los ojos del padre, pero con un corazón más gentil, que me gustaba pensar que era herencia mía. Su sueño era estudiar ingeniería en la Ciudad de México, en la UNAM. Su partida fue la primera gran grieta en la estructura de mi vida resignada. Le ayudé a hacer las maletas, doblando su ropa con un cuidado excesivo, tratando de prolongar cada momento. La casa, que ya era silenciosa, pareció quedarse aún más vacía con la ausencia de su voz grave, de su música alta, del sonido de sus pasos pesados. Esteban veía la partida de Mateo como un paso natural y necesario. «Es bueno para él», decía. «Necesita aprender a ser hombre, a valerse por sí mismo». No había una pizca de sentimentalismo en su voz. Para él, era una inversión en el futuro de la familia, en el nombre Velasco. Para mí, era un pedazo de mi corazón yéndose en un autobús. El día que lo llevamos a la central de autobuses, lo abracé con fuerza, inhalando el olor de su pelo, tratando de memorizar la sensación de sus brazos a mi alrededor. «Cuídate, mijo», le susurré, con la voz entrecortada. «Llámame siempre que puedas». Cuando el autobús partió, dejando una nube de polvo detrás, sentí un vacío tan grande que tuve que apoyarme en el coche para no caer. Esteban solo puso la mano en mi hombro, un gesto torpe, impaciente. «Vámonos, Guadalupe, no hagas un drama». 2 años después, fue el turno de Sofía. Ella, con su alma de artista y su espíritu indomable, quería estudiar diseño gráfico en Puebla. Estaba lo suficientemente cerca para visitas los fines de semana, pero lo bastante lejos para que su habitación también quedara vacía. Sofía era mi confidente, mi luz. Era con ella con quien todavía podía reír de verdad, con quien podía hablar de cosas triviales, de las flores del jardín, de los chismes del vecindario. Su partida fue diferente, más dolorosa quizás, porque ella era la última llama de juventud y alegría en la casa. La noche antes de su viaje, entró en mi habitación mientras yo cosía. Se sentó en el borde de la cama y me tomó la mano. «Mamá», dijo, con sus ojos grandes y expresivos mirándome fijamente. «¿Vas a estar bien?». La pregunta era simple, pero cargada de un significado profundo. No estaba preguntando si la extrañaría. Estaba preguntando si podría sobrevivir en esa casa, sola con su padre. «Claro que sí, mija», mentí, forzando una sonrisa. «Tendré más tiempo para cuidar mi jardín». Apretó mi mano con más fuerza. «Mamá, no solo tienes que cuidar el jardín, tienes que cuidarte a ti. No eres solo nuestra madre, eres Lupita. ¿Recuerdas? Aquellas palabras me golpearon como piedras. Lupita. Hacía años que nadie me llamaba así, excepto quizás mi madre en raras ocasiones. Para el mundo, yo era la señora Velasco. Para Esteban, era Guadalupe, o la mayoría de las veces, nada. La mención de mi apodo de la infancia, de la niña que fui, abrió una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Al día siguiente, cuando se fue, la casa se sumió en un silencio que ni la radio de la cocina podía llenar. El silencio ahora no era solo la ausencia de sonido, era una presencia, pesada, fría, constante. Caminaba por las habitaciones vacías,
tocando los objetos que habían dejado atrás. Un libro de Mateo, una bufanda de Sofía. El eco de sus risas parecía burlarse de mí. Esteban y yo estábamos solos por primera vez en más de 20 años. Éramos dos extraños compartiendo una casa, unidos por un contrato y por la existencia de hijos que ya no estaban allí. Las comidas se volvieron aún más silenciosas. Ya no estaban las historias de la escuela para llenar el vacío, solo el sonido de los cubiertos contra los platos. Él, con los ojos fijos en la televisión. Yo, con los ojos fijos en mi plato, sintiendo la comida bajar como arena por mi garganta. El nido estaba vacío, y yo, por primera vez, me di cuenta de que no había construido nada para mí misma fuera de ese nido. Yo era un pájaro que había olvidado cómo volar. El vacío dejado por mis hijos fue rápidamente llenado por una rutina aún más monótona. Mis días se medían en tareas domésticas: barrer la casa, lavar la ropa, cocinar para un hombre que apenas notaba lo que comía. El jardín se convirtió en mi único consuelo. Pasaba horas allí, con las manos en la tierra, conversando con mis rosas y geranios. Ellos, al menos, respondían a mi cuidado con colores y perfumes. Esteban parecía no notar el cambio en la atmósfera de la casa. O, si lo notaba, no le importaba. Su vida seguía siendo la misma, de la casa al taller, del taller a la casa. Los domingos iba a ver el fútbol con sus amigos. Yo me quedaba en casa, limpiando lo que ya estaba limpio, esperando que pasara el tiempo. Empecé a sentir un peso extraño en el pecho, una melancolía que se aferraba a mí como la humedad del invierno. Lloraba sin motivo, escondida en el baño, con la ducha abierta para ahogar el sonido. Tenía dolores de cabeza constantes, perdí el apetito. Cuando mi hermana Carmen vino a visitarme, se asustó con mi apariencia. «Lupita, estás tan delgada, tan demacrada», dijo, con los ojos llenos de preocupación. «Necesitas cuidarte. ¿Por qué no vas al médico?» Fui. El doctor Morales, un hombre mayor y amable que había cuidado de nuestra familia durante años, me escuchó pacientemente. Me tomó la presión, auscultó mi corazón. Al final, se sentó frente a mí y dijo, con voz suave: «Doña Guadalupe, físicamente, usted está bien. No hay nada malo en su cuerpo, pero su alma está cansada». Me recomendó que buscara un pasatiempo, que saliera más de casa, que encontrara a otras mujeres para conversar. «La soledad es una enfermedad silenciosa», concluyó. Intenté seguir su consejo. Empecé a ir a misa durante la semana, no solo los domingos. Me uní a un grupo de mujeres de la iglesia que tejían para bebés recién nacidos. Pero me sentía una extraña entre ellas. Hablaban de sus maridos, de sus nietos, de sus vidas llenas. ¿Y yo? ¿Qué tenía para compartir? Que mi marido no me hablaba, que mis hijos vivían lejos, que mis días eran una sucesión de horas vacías. Me sentía como un fraude, sonriendo y tejiendo, mientras por dentro me deshacía. Una tarde, sucedió algo que, en su trivialidad, me marcó profundamente. Era el aniversario de bodas de unos vecinos, y dieron una pequeña fiesta. Esteban, a regañadientes, aceptó ir. La vecina, la señora Consuelo, era famosa por sus tamales. Durante la fiesta, el señor Roberto, su esposo, dio un pequeño discurso. «Quiero agradecer a todos por venir», dijo, con el brazo alrededor de los hombros de su esposa. «Pero principalmente, quiero agradecer a esta mujer maravillosa. Hace 40 años que llena mi vida de alegría y mi casa con el olor de los mejores tamales de México. Sin ella, yo no sería nada». Consuelo se sonrojó, pero sus ojos brillaban. Todos aplaudieron. Miré a Esteban. Estaba comiendo, ajeno a todo, con una expresión de aburrimiento. En ese momento, una ola de amargura me invadió. En casi 40 años de matrimonio, Esteban nunca me había elogiado en público. Nunca había reconocido mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación. Para él, todo lo que yo hacía no era más que mi obligación. Yo no era una compañera, era una pieza funcional de su vida. Volvimos a casa en silencio, como siempre. Mientras me quitaba los zapatos, la escena de la fiesta se repetía en mi mente. La forma en que el señor Roberto miraba a su esposa, el brillo en los ojos de ella. Fue una fiesta bonita, ¿no crees?, me arriesgué a decir, en un intento desesperado de conectar. Esteban se encogió de hombros, ya encendiendo la televisión. Un montón de gente diciendo tonterías. Los tamales estaban buenos, al menos. Y eso fue todo. Ninguna otra palabra. Fui a la habitación, me cambié de ropa y me acosté en mi lado de la cama. Me quedé mirando el techo, las sombras que la luz de la luna proyectaba. Me sentí más sola que nunca. No era la ausencia de mis hijos lo que más dolía.
Era la presencia de ese hombre a mi lado, un extraño con quien había compartido la cama, la casa y la vida durante 4 décadas. Un hombre que miraba a través de mí como si yo fuera de cristal. Esa noche, entendí lo que el doctor Morales quiso decir. Mi alma no solo estaba cansada, estaba hambrienta de una mirada, de una palabra, de un reconocimiento de que yo existía. Las semanas que siguieron a la fiesta de los vecinos estuvieron sumergidas en una niebla gris. Me movía por la casa como una autómata, cumpliendo mis tareas con una precisión mecánica, pero con la mente a kilómetros de distancia. Me sentía atrapada, no solo en la casa, sino en mi propia piel. Sofía me llamaba todos los fines de semana. Su voz joven y llena de vida era como una ventana abierta en una habitación sofocante. Yo intentaba sonar alegre, le preguntaba sobre sus clases, sus amigos, pero ella era demasiado perspicaz. «Mamá, tu voz está diferente», dijo, durante una llamada. «¿Pasó algo?» «No, mija, todo está bien. Solo es el cansancio», respondía, la mentira ya automática en la punta de la lengua. «¿Tú y papá están bien?» «Estamos como siempre», decía, y era la más pura verdad. Estábamos como siempre, distantes, silenciosos. Un sábado por la mañana, Esteban anunció que iría a Puebla con su cuñado Javier para comprar piezas para el taller. Estaría fuera todo el día. La perspectiva de tener la casa solo para mí por unas horas fue como una bocanada de aire fresco. Tan pronto como su coche se fue, sentí un alivio físico, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. No sabía qué hacer con esa libertad inesperada. Hice mis tareas matutinas más despacio, saboreando la ausencia de presión. Puse mi música en la radio un poco más alta. Me preparé un desayuno diferente, con frutas, algo que Esteban consideraba un desperdicio. Me senté en el patio, bajo la bugambilla, y comí en paz. Después del almuerzo, una inquietud se apoderó de mí. La casa estaba limpia. La comida para la cena ya estaba adelantada. Tenía toda la tarde por delante. ¿Qué haría? La televisión no me interesaba. Leer me daba sueño. Deambulé por la casa, sintiéndome como una prisionera que de repente se encuentra con la puerta de la celda abierta, pero no sabe a dónde ir. Fue entonces cuando me acordé de una caja de cartón vieja que estaba guardada en lo alto del armario de la habitación de invitados, la antigua habitación de Mateo. Era una caja que contenía cosas de mi juventud, cosas que mi madre me dio cuando me casé y que nunca tuve el valor de tirar. Con la ayuda de un banquito, la alcancé. La caja estaba cubierta de polvo. La llevé al patio y me senté en el suelo. Al abrirla, un olor a papel viejo y naftalina llenó el aire. Dentro, había un caos de recuerdos, fotos en blanco y negro de mi primera comunión, mi boletín de la escuela primaria, una flor seca que un muchacho me dio en una fiesta, el pequeño chal que tejí para Mateo cuando nació, y entonces, en el fondo de la caja, debajo de todo, lo vi. La tapa azul, descolorida por el tiempo, un poco abollada en las esquinas, mi cuaderno. Mi corazón dio un vuelco. Lo tomé con manos temblorosas, como si estuviera sosteniendo un artefacto sagrado y frágil. Pasé los dedos por la tapa, sintiendo la textura gastada. Hacía más de 40 años que no lo veía. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban amarillentas. Mi caligrafía de adolescente, redonda y llena de florituras, me devolvió la mirada. Y allí estaban, mis sueños. Las páginas del cuaderno parecían susurrarme, contando la historia de una niña que apenas reconocía. Hojeé las páginas, y cada dibujo, cada palabra, era una pequeña punzada en mi corazón. Allí estaba el boceto de mi tienda, Artesanías de Lupita, con pequeñas anotaciones en los márgenes, estantes de madera clara, muchas plantas en la ventana, una campana en la puerta para anunciar a los clientes. Había planeado cada detalle. ¿Dónde irían los rebozos, los huipiles, los pequeños bolsos bordados? Había incluso una lista de precios que había imaginado. Pasé la página. Había una receta de teñido natural que mi abuela Inés me enseñó, usando cáscaras de nuez para obtener un tono de marrón profundo y flores de cempasúchil para un amarillo vibrante. Recordé el olor de la tintura hirviendo en la estufa de leña, mis manos manchadas de color, el orgullo en los ojos de mi abuela cuando le mostraba el resultado. Más adelante, la foto de la playa de Veracruz, pegada con un cuidado que el tiempo no pudo borrar. La palabra «algún día», escrita debajo, parecía burlarse de mí. Tenía 62 años, y el lugar más lejano al que había ido era Puebla, a 1 hora de distancia. El mar, para mí, seguía siendo solo una imagen en un papel amarillento.
Había también listas de cosas que quería aprender: conducir un coche, hablar un poco de inglés con los turistas, aprender a bailar danzón. Eran sueños pequeños, pero eran míos. Eran semillas de una vida que yo quería cultivar. Pero la página que más me dolió fue una de las últimas. En ella había dibujado un patrón de bordado especialmente complejo. Era un águila, con las alas abiertas, lista para volar. Los colores eran vibrantes, rojos, naranjas, amarillos, como un atardecer. En los márgenes había escrito: para mi primer rebozo que se venderá en mi tienda, símbolo de libertad, libertad. La palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Miré mis manos, ahora arrugadas y con algunas manchas de la edad. Eran las mismas manos que habían dibujado esa águila, pero no habían creado nada hermoso para sí mismas en décadas. Solo habían lavado, fregado, cocinado, servido. Manos que se habían convertido en herramientas al servicio de los demás. Me senté allí en el patio, con el cuaderno abierto en el regazo, y las lágrimas que había contenido durante tantos años finalmente brotaron. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de luto. Luto por la niña que fui, por la mujer que podría haber sido. Lloré por cada sueño que yo misma empaqué y guardé en la caja. Lloré por mi propia complicidad en mi desaparición, porque la verdad, dolorosa y cruda, se me presentó en ese momento. No fue solo Esteban quien me silenció, fui yo quien aceptó el guión, quien tuvo miedo de decepcionar, quien eligió la seguridad en lugar de la pasión. Fui yo quien creyó que el amor significaba sacrificio, y que mi sacrificio tenía que ser yo misma. El sol de la tarde comenzó a bajar, pintando el cielo con los mismos tonos de naranja y rojo del águila de mi dibujo. El llanto fue disminuyendo, dando paso a una calma extraña, a una claridad fría. Cerré el cuaderno. No lo volví a guardar en la caja. Lo llevé adentro y lo puse en mi mesita de noche. Esa noche, cuando Esteban llegó, cansado y de mal humor, le serví la cena como siempre. Pero algo dentro de mí había cambiado. La niebla gris se había disipado. En su lugar había una pequeña llama, débil, temblorosa, pero encendida. La llama de una idea, la llama de la Guadalupe que se negaba a permanecer muerta. Todavía no sabía cómo, ni cuándo, pero sabía, con una certeza que me asustaba y me emocionaba, que iba a abordar esa águila, y que ella, finalmente, iba a volar. La llama que se encendió en mí ese sábado era frágil. Durante la semana siguiente, la rutina pesada y el silencio de Esteban intentaron apagarla varias veces. La voz de la duda susurraba en mi cabeza: estás demasiado vieja para esto. Es una locura. ¿Qué va a pensar la gente? Eran ecos de la voz de Esteban, pero también eran mis propios miedos, interiorizados a lo largo de 40 años. Pero cada noche, antes de dormir, abría el cuaderno azul, miraba los dibujos, los sueños de aquella niña. Era como regar una plantita. Cada noche, la llama se hacía un poco más fuerte. Empecé a observar el mundo a mi alrededor con otros ojos. En el mercado, no solo veía los precios de los tomates y las cebollas, observaba a las otras vendedoras. Muchas de ellas eran mujeres de mi edad, viudas o madres solteras, que administraban sus puestos con una eficiencia y una alegría que me fascinaban. Había una en particular, Elena, que vendía cerámica de Talavera. Era viuda desde hacía unos 10 años, una mujer de sonrisa amplia y cabello canoso, recogido en un moño adornado con una flor. Trataba a sus clientes con una mezcla de amabilidad y astucia, negociaba precios, contaba historias sobre cada pieza. Era dueña de su propio tiempo, de su propio dinero, de su propia vida. Empecé a comprar mis verduras en el puesto de al lado del suyo, solo para poder observarla. Un día, me armé de valor y le saqué conversación. Elogié un jarrón pintado con pájaros azules. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo, con los ojos brillantes. «Lo hace una comadre mía de Puebla. Tiene manos de hada». Yo solía bordar», dije, la frase saliendo casi como un susurro, una confesión. Los ojos de Elena se fijaron en los míos. Había una comprensión en ellos que me desarmó. «¿Solía? ¿Y por qué paró, comadre? Las manos que saben crear belleza no deberían descansar». Aquellas palabras sencillas, dichas con tanta naturalidad, fueron más eficaces que cualquier consejo del doctor Morales. Las manos que saben crear belleza no deberían descansar. La frase resonó en mi cabeza durante todo el camino a casa. Esa misma tarde, fui al almacén en la parte trasera de la casa. El lugar olía a moho y aceite de motor. Empujé algunas cajas viejas,
Luché contra telarañas y, en un rincón oscuro, lo encontré, mi telar de cintura. La madera estaba seca y polvorienta. Las cuerdas, resecas. Lo tomé en mis brazos. Era más ligero de lo que recordaba. Lo llevé al patio, a la luz del sol. Pasé el resto de la tarde limpiándolo. Cada capa de polvo que quitaba era como si estuviera quitando una capa de olvido de mí misma. Limpié la madera con aceite de linaza. Cambié las cuerdas viejas por nuevas. Cuando terminé, el telar parecía nuevo. Parecía vivo. El siguiente paso era el más difícil. Comprar los hilos. No tenía dinero propio. Todo el dinero de la casa lo controlaba Esteban. Recibía una cantidad semanal para las compras, y él revisaba los recibos. Cada centavo estaba contabilizado. Fue necesaria una pequeña rebelión financiera. Durante 2 semanas, ahorré. Compré verduras un poco más baratas. Usé menos carne en el guiso. Dije que el precio del gas había subido un poco más de lo real. Junté, con mucho esfuerzo, una pequeña cantidad, lo suficiente para comprar algunas madejas de hilo de algodón. Una mañana en que Esteban estaba ocupado en el taller, fui a la mercería en el centro de la ciudad. Entrar en esa tienda fue como entrar en un mundo mágico. Las paredes estaban cubiertas de hilos de todos los colores del arco iris. Me sentí como una niña en una tienda de dulces. Me quedé allí, parada, durante casi 10 minutos, solo mirando, respirando el olor a tela e hilo. Con manos temblorosas, elegí los colores de mi águila, los rojos, los naranjas, los amarillos, y un azul profundo, el azul del mar que nunca vi, para el fondo. Cuando la dueña de la tienda puso las madejas en el mostrador, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía oírlo. Pagué con mis billetes arrugados y escondí la bolsa dentro de mi bolsa de la compra, debajo de las cebollas y el cilantro. Volver a casa con ese pequeño tesoro escondido me dio una sensación de euforia y miedo. Era mi primer secreto de verdad en muchos años, un secreto colorido y lleno de promesas. Esa noche no pude dormir. Solo pensaba en estirar los hilos, en dar el primer nudo, en empezar a tejer mi libertad. Empecé a trabajar en secreto. Mi estudio era el patio, en las horas en que sabía que Esteban no aparecería. A media mañana, cuando estaba más ocupado en el taller, o a primera hora de la tarde, cuando salía a almorzar con sus amigos. Montar el telar de cintura era un ritual. Ataba un extremo a la columna que sostenía el techo del patio, y el otro a mi cintura. Los hilos de la urdimbre se estiraban frente a mí, una invitación, una página en blanco. Al principio, mis manos estaban torpes. Los dedos, desacostumbrados al movimiento preciso de pasar la trama, se equivocaban. Las puntadas quedaban irregulares. La frustración me visitó algunas veces. Pensé en rendirme, en aceptar que quizás realmente lo había olvidado, que la niña habilidosa se había perdido para siempre. Pero entonces miraba el dibujo del águila en mi cuaderno azul, que mantenía abierto a mi lado, y la persistencia volvía. Recordaba la voz de mi abuela. Paciencia, Lupita. Al telar no le gustan las prisas. Le gusta la conversación, el cariño. Y entonces conversaba con mi trabajo, en silencio, en mi cabeza. Les contaba a los hilos sobre mis días, sobre mis silencios, sobre el peso en mi pecho. Y lentamente, mis manos comenzaron a recordar. El ritmo volvió. El movimiento de levantar los lizos, pasar la lanzadera, apretar el hilo con el machete de madera, se volvió fluido, meditativo, como una oración. El águila comenzó a tomar forma. Primero, el contorno en azul oscuro, luego, las plumas de la cola, en tonos de rojo fuego. Cada color que añadía era una pequeña victoria. Me perdía en el trabajo. Las horas pasaban sin que me diera cuenta. En ese patio, inclinada sobre mi telar, yo no era la esposa de Esteban, no era la madre de Mateo y Sofía, no era la señora Velasco. Yo era Lupita, la creadora, y la sensación era de un poder silencioso y embriagador. Cuando oía el sonido del coche de Esteban acercándose, mi corazón se aceleraba. Desmontaba todo rápidamente, enrollaba la tela inacabada en un paño y la escondía junto con los hilos en el fondo de mi armario, debajo de sábanas viejas. Me sentía como una adolescente escondiendo un amor prohibido. Y, en cierto modo, era exactamente eso. Estaba teniendo una historia de amor con una versión de mí misma a la que había traicionado hacía mucho tiempo. Un día, Sofía llamó a media tarde. Una sorpresa. Yo estaba en medio de mi trabajo, completamente absorta. El teléfono sonó y me asusté. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Tu voz está agitada», dijo. Miré el telar atado a mi cintura.
el águila colorida que ya tenía la mitad de un ala lista. Y por primera vez, no mentí. «Estoy tejiendo, mija», dije, y mi propia voz sonó extraña en mis oídos, llena de una emoción que no pude nombrar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego, la voz de Sofía, llena de admiración. «¿En serio, mamá? ¡Qué maravilla! Quiero ver. Mándame una foto». Su petición me llenó de pánico y alegría. No sabía manejar bien el móvil para hacer fotos, pero prometí que lo intentaría. Esa tarde, después de muchos intentos, logré tomar una foto temblorosa y mal encuadrada de mi águila. Se la envié. La respuesta llegó en segundos. «Mamá, esto es increíble. Es la cosa más hermosa que he visto. Eres una artista». Leí el mensaje una y otra vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El elogio de mi hija, la única persona en el mundo que sabía de mi secreto, fue como un viento fuerte soplando la brasa de mi pequeña llama, transformándola en un fuego crepitante. La validación que nunca recibí de mi marido en 40 años, la recibí de mi hija en un simple mensaje de texto. Aquello me dio un nuevo coraje. No estaba loca. Lo que estaba haciendo tenía valor. Era hermoso y era mío. Continué tejiendo con un nuevo vigor, con una nueva certeza. El águila crecía cada día, más vibrante, más poderosa, y sentía que, junto con ella, yo también estaba creciendo. Estaba tejiendo no solo un rebozo, sino mi propia columna vertebral, hilo por hilo. Tardé casi 2 meses en terminar el rebozo del águila. Cuando finalmente di el último nudo y lo corté del telar, lo extendí sobre mi cama. Me quedé mirándolo durante un largo rato. Era aún más hermoso de lo que había imaginado. El águila parecía viva, lista para saltar de la tela. Los colores vibraban. Era imperfecto, con algunas puntadas más apretadas que otras, un pequeño error en la simetría de una de las alas. Pero era mío. Era la prueba tangible de que la Lupita artista no había muerto. Solo estaba dormida. Doblé el rebozo con un cuidado reverente y lo guardé en mi escondite secreto. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con él? La idea de venderlo, de realizar el sueño del cuaderno, parecía demasiado audaz. Y al mismo tiempo, mantenerlo escondido parecía una traición a todo el esfuerzo, a todo el significado que conllevaba. La oportunidad, o quizás el destino, surgió de una forma inesperada. La vecina de al lado, la señora Elvira, iba a bautizar a su nieta. Me encontró en la calle y comenzó a lamentarse. «Ay, Lupita, estoy desesperada», dijo, abanicándose con la mano. Quería darle un regalo especial a mi nuera, un rebozo bonito para que lo use en la ceremonia, pero los que hay en las tiendas son tan caros y sin gracia, todo hecho a máquina. Una idea loca, audaz, brotó en mi mente. Mi corazón empezó a latir más rápido. «Elvira», comencé, con la voz un poco temblorosa. Yo tengo uno que hice yo misma». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Tú? Pero hace años que no te veo tejer. Es un hobby que he retomado», dije, tratando de parecer casual, sin compromiso. Aceptó al instante. Con el estómago revuelto de nervios, la hice pasar a casa. Le pedí que esperara en la sala y fui a buscar el rebozo. Mostrárselo a alguien era como desnudarme delante de una persona. Era exponer mi alma, mi secreto. Lo desdoblé frente a ella. Elvira se quedó sin palabras. Se acercó, tocó la tela, pasó los dedos sobre el bordado del águila. «Lupita, por el amor de Dios, esto es una obra de arte. Es la cosa más hermosa que he visto». Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. «Lo quiero, lo compro. ¿Cuánto quieres por él?». La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en un precio. Tartamudeé, sin saber qué decir. Ella, al darse cuenta de mi vergüenza, hizo una oferta. Un valor que, para mí, parecía una fortuna. Era más que el dinero que ahorraba en un mes entero de compras. Acepté. Me pagó allí mismo, con billetes sacados de su bolso. Cuando se fue, feliz con su compra, me quedé parada en medio de la sala, mirando el dinero en mi mano. No era solo dinero, era independencia, era reconocimiento, era la prueba de que mi talento, mi tiempo, mi trabajo, tenían valor, un valor real, tangible. Me sentí mareada, eufórica. Fui a mi habitación y escondí el dinero en una pequeña caja de madera donde guardaba mis joyas. Era el primer dinero que ganaba en mi vida, el primer dinero que era solo mío. Esa noche, durante la cena, Esteban se quejó de la factura de la luz, que había llegado más alta. Habló de lo difíciles que estaban las cosas, de cómo todo el peso de la casa recaía sobre sus hombros. Lo escuché en silencio, como siempre, pero, por primera vez,
Sus palabras no me hicieron sentir menos. Tenía un secreto. Tenía una caja de madera con mi pequeña fortuna. Ya no era solo una carga, un gasto. Era una productora. Él simplemente no lo sabía todavía. La venta del primer rebozo me dio la confianza que necesitaba. Compré más hilos, esta vez sin tener que ahorrar en los centavos del mercado. Empecé un nuevo proyecto, un huipil con motivos florales. Elvira, orgullosa de su regalo, mostró el rebozo a todas sus amigas en la fiesta de bautizo. Y, de repente, la gente empezó a llamar a mi puerta. Primero, una prima de Elvira. Después, la dueña de la panadería. Y luego, Elena, la vendedora de cerámica del mercado. Sabía que tenías manos de hada, comadre, me dijo, con una sonrisa. Quiero encargar un rebozo para mi hija, que se va a casar. Los encargos comenzaron a llegar. Tejía todos los días, en mi patio, ya no con miedo, sino con un propósito. Estaba construyendo algo. El sonido de mi telar se convirtió en la banda sonora de mi nueva vida, y con cada pieza que vendía, la pequeña caja de madera se volvía más pesada, y mi alma, más ligera. Mi producción secreta de artesanía se convirtió en una operación exitosa a pequeña escala. El boca a boca en Tlaxcala es más eficiente que cualquier publicidad. Las mujeres admiraban el trabajo de las otras y pronto preguntaban, ¿dónde compraste esa maravilla? Mi nombre comenzó a circular. Fue Lupita, la esposa de Esteban, el del taller. Tuve que crear un sistema. Atendía a mis clientas cuando Esteban no estaba. Anotaba los pedidos en un cuadernito, no el azul, sino uno nuevo, un cuaderno de negocios. En él registraba las medidas, los colores deseados, los plazos. Me sentía como una empresaria. El dinero que ganaba lo guardaba religiosamente. Abrí una cuenta en el banco, a mi nombre. La primera vez que entré sola en una sucursal bancaria para rellenar los formularios, sentí como si estuviera conquistando el mundo. La gerente, una mujer joven y profesional, me trató con un respeto que no estaba acostumbrada a recibir. No me veía como la esposa de, sino como la señora Guadalupe Ramírez, una clienta. Con mi propio dinero, podía hacer pequeñas cosas que me daban una alegría inmensa. Podía comprar una maceta de flores nueva para la casa, sin tener que justificar el gasto. Podía tomar un café con un trozo de pastel en el centro de la ciudad, después de comprar mis hilos. Podía enviarle un poco de dinero a Sofía, para que comprara un libro o fuera al cine, sin tener que pedírselo a Esteban. Eran pequeños lujos, pequeños actos de autonomía, que me alimentaban el alma. Claro, mantener todo esto en secreto era estresante. Vivía con un miedo constante a ser descubierta. Si Esteban encontraba mi telar, o mi cuaderno de encargos, o, peor aún, mi libreta del banco, no sabía cuál sería su reacción, pero imaginaba que no sería buena. Lo vería no como un éxito mío, sino como una afrenta a su autoridad, a su papel de único proveedor. La tensión siempre estaba presente. Limpiaba cualquier rastro de hilo del suelo del patio. Escondía mis materiales de trabajo con un cuidado obsesivo. Cuando sonaba el teléfono y era una clienta, hablaba en clave, usando frases vagas. Estaba viviendo una doble vida dentro de mi propia casa. La persona que más me apoyaba, incluso a distancia, era Sofía. Le contaba todo en nuestras llamadas. Celebraba cada venta, me daba ideas de nuevas combinaciones de colores, me animaba a crear una página en una red social para mostrar mi trabajo, algo que para mí parecía ciencia ficción. «Mamá, tienes que contárselo a papá», decía, a veces. «Debería estar orgulloso de ti». «Tú no lo conoces como yo, mija», respondía. No lo vería con buenos ojos. Para él, el lugar de la mujer está en casa, cuidando de sus cosas. Mateo, por otro lado, era más complicado. Cuando venía de visita, no decía nada sobre mi nuevo negocio. Se parecía mucho a su padre en algunos aspectos. Pragmático, tradicional. Tenía miedo de que me juzgara, de que se pusiera del lado de Esteban. Lo inevitable, sin embargo, estaba destinado a suceder. Era imposible mantener un secreto de ese tamaño para siempre en una ciudad pequeña. El descubrimiento no vino de un fallo mío, sino de la boca de otra persona, y sucedió de la peor manera posible, en público. Fue en el domingo del cumpleaños de mi cuñado Javier. Aquel domingo. Ya llevaba vendiendo mis piezas casi un año. Tenía una clientela fiel, una cantidad considerable guardada en el banco y una confianza recién descubierta que, aunque intentaba ocultar, probablemente se manifestaba en mi forma de caminar, en mi mirada. Cuando Javier mencionó haber oído hablar de mis bordados, mi corazón se heló. Vi la mirada confusa de Esteban y después su sonrisa de escarnio.
La humillación que me impuso frente a toda la familia no fue solo sobre un pasatiempo de vieja. Fue sobre él dándose cuenta de que algo estaba sucediendo a sus espaldas. Fue sobre el poder y el control que sentía que estaba perdiendo. Su burla no era para ponerme en mi lugar. Era para reafirmar su dominio sobre mí ante el público que le importaba. Los otros hombres, la familia. Y fue por eso que mi no tuvo tanto peso. No fue solo un no a su humillación momentánea. Fue un no a 40 años de silencio. Fue un no a la idea de que yo era solo una extensión de él. Fue la declaración pública de que mi vida, mi trabajo, mi talento, importaban. Fue la primera vez que usé mi voz no para pedir o para servir, sino para defenderme. Y el sonido de esa palabra, en el silencio que siguió, fue el sonido más liberador que he oído jamás. El viaje de vuelta a casa después de la fiesta se hizo en un silencio glacial. Era un silencio diferente al habitual. No era el silencio vacío de la indiferencia, sino un silencio cargado, vibrante de rabia contenida. Esteban sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. Tenía la mandíbula apretada. Yo miraba por la ventana, la noche de Tlaxcala pasando, pero no veía nada. Solo sentía la tormenta formándose dentro del coche. Tan pronto como entramos en casa, cerró la puerta de un portazo. El sonido resonó en las paredes. Fui a la cocina, por puro hábito, a por un vaso de agua. Mis manos temblaban. Vino detrás de mí. Se detuvo en la entrada de la cocina, bloqueando el paso. Sus ojos estaban oscuros, indescifrables. «¿Qué fue eso, Guadalupe?», preguntó, con la voz baja y peligrosamente tranquila. Respiré hondo, tratando de encontrar la firmeza que tuve en el patio. «¿Eso qué? No te hagas la tonta. Me avergonzaste. Delante de toda mi familia. ¿Quién te crees que eres para responderme de esa manera?». Me di la vuelta y lo encaré. «Soy tu esposa, la mujer a la que humillaste delante de todos». Se rió. Una risa corta, sin humor. «¿Humillarte?». Solo dije la verdad. Eres una vieja que se ha buscado un pasatiempo. Y ahora te crees la gran cosa por eso, vendiendo unos trapos a tus amigas chismosas. Entonces lo sabía. Sabía más de lo que imaginaba. Su rabia no era solo por mi respuesta. Era por todo. Por el secreto. Por mi independencia naciente. «No son trapos, Esteban. Es mi trabajo», dije, mi voz ganando fuerza. «Un trabajo que la gente valora. Un trabajo que me da dinero». La mención del dinero hizo que algo cambiara en sus ojos. Un destello de furia. «¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿El dinero que te doy para la casa?». «No, mi dinero. El dinero que gano con mis manos». Dio un paso adelante. «¿Me estás diciendo que estabas haciendo negocios a mis espaldas? ¿Usando mi tiempo, mi casa, para ganar tu dinerito?». «¿Tu tiempo? ¿No tengo ni un minuto de tiempo para mí en esta casa? Después de 40 años sirviéndote, ¿no tengo derecho a hacer algo por mí misma?». La indignación me dio un coraje que no sabía que tenía. «Tu deber es cuidar de la casa y de mí, y no hacerme quedar como un idiota». Elevó la voz por primera vez. «¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde escondes tus cosas? Muéstramelo». Comenzó a caminar por la casa, abriendo armarios, cajones, un huracán de rabia silenciosa. Lo seguí, con el corazón latiendo descontroladamente. Sabía que lo encontraría todo. Fue directo a nuestra habitación. Abrió mi armario, revolvió las sábanas, y lo encontró. Mi telar desmontado, las madejas de hilo de colores, mi cuaderno de encargos. Lo tiró todo al suelo. «Así que aquí es donde trabaja la artista», dijo, con un sarcasmo venenoso. Luego, encontró la pequeña caja de madera en mi mesita de noche. La abrió y vio los billetes. No los contó. Solo los miró, como si fueran veneno. Y entonces, encontró mi libreta del banco. La hojeó, viendo los depósitos, el saldo. Su rostro se transformó en una máscara de furia. Y por primera vez, vi algo que nunca había visto antes. Inseguridad. No gritó. Hizo algo peor. Me miró, con un desprecio que me hirió más que cualquier golpe. «Todo esto, toda esta mentira, ¿para sentirte importante? ¿Para presumir ante tus amigas? Eres patética, Guadalupe». Tiró la libreta del banco sobre la cama, se dio la vuelta y salió de la habitación. Cerró la puerta de la calle de un portazo y oí el sonido del motor del coche arrancando y alejándose. Me quedé allí, en medio del caos, mis cosas esparcidas por el suelo, mi secreto expuesto. Debería sentirme destruida, derrotada, pero, extrañamente, en medio de la agitación, sentí una oleada de alivio. La mentira había terminado. La doble vida había llegado a su fin. Ahora, no había nada más que ocultar. Miré mi telar en el suelo, mis hilos de colores esparcidos. No vi el desorden de un hobby patético.
Vi las herramientas de mi liberación y supe, en ese momento, que no daría marcha atrás. La Guerra Fría se había vuelto abierta y yo estaba lista para luchar. Esteban no volvió a casa esa noche, ni la noche siguiente. Se mudó a la pequeña habitación que había en la parte trasera del taller, un lugar que usaba para descansar durante el día. La casa, de repente, se volvió inmensa y silenciosa. Pero era un silencio diferente. Era un silencio de paz, no de opresión. Pasé el primer día limpiando el desorden que hizo en mi habitación. Ordené mis hilos, monté mi telar, no ya en el patio, sino en la sala de estar, en el lugar donde solía estar su sillón. Era un acto de desafío. La sala era su santuario, el lugar donde veía la televisión y leía el periódico. Ahora era mi taller. La noticia de nuestro desencuentro se extendió por Tlaxcala como la pólvora. Su familia, por supuesto, se puso de su lado. Mi cuñada me llamó para decirme que era una ingrata, que estaba destruyendo mi matrimonio por orgullo. Mis propias hermanas estaban divididas. Carmen me apoyaba en silencio, pero Rosa creía que debía pedir perdón y volver a mi lugar. «Lupita, es tu marido», me dijo, con tono de reprimenda. «Un hombre bueno, trabajador. ¿Qué más quieres? Toda mujer necesita tener paciencia». «Tuve paciencia durante 40 años, Rosa», respondí, con una calma que la sorprendió. «Ahora quiero tener respeto». Sofía, al enterarse de lo ocurrido, tomó el primer autobús desde Puebla y apareció en mi puerta. Me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», susurró. «Tan orgullosa». Su presencia, su apoyo incondicional, fue mi fortaleza. Mateo llamó desde la Ciudad de México. Su voz era cautelosa. «Mamá, ¿qué pasó?» «Papá me llamó. Dijo que le faltaste al respeto». Le conté mi versión de la historia, con calma, sin drama. Podía sentir su confusión al otro lado de la línea. Nos amaba a los dos. Estaba atrapado en medio. «Solo no quiero que la familia se deshaga, mamá», dijo, con la voz entrecortada. «La familia no se va a deshacer, mijo», lo tranquilicé. «Pero las cosas tienen que cambiar». La vida sin Esteban en casa era extraña y liberadora. Podía despertarme a la hora que quisiera. Podía cocinar lo que me gustaba, y no lo que él exigía. Podía escuchar mi música. Podía trabajar en mi telar durante horas, sin miedo, sin interrupción. La casa, que antes era una prisión, comenzó a parecerse a un hogar. Mi hogar. No cortó completamente el contacto. Una vez por semana, pasaba por casa. No entraba. Solo detenía el coche enfrente. Tocaba la bocina, y yo iba hasta la puerta. Me entregaba un sobre con dinero, menos que antes, pero suficiente para los gastos básicos de la casa. Lo hacía con una expresión fría, como si estuviera cumpliendo una obligación legal. No intercambiábamos más de 2 o 3 palabras. «Aquí tienes. Gracias». Miraba la casa, la ventana de la sala donde podía ver mi telar montado, con una mirada de reprobación, pero no decía nada. Era su guerra fría. Esperaba que yo cediera, que la soledad, la dificultad financiera, me hicieran arrastrarme de vuelta, pidiendo perdón, pero él no sabía de la fuerza que yo había encontrado. Mis clientas, al enterarse de la situación, me apoyaron de una forma que nunca esperé. Los encargos aumentaron. No venían solo a comprar un rebozo, venían a darme una palabra de apoyo, un abrazo. Elena, la vendedora de cerámica, se convirtió en una gran amiga. Me invitaba a tomar café, me daba consejos de negocios. «Ahora eres una de las nuestras, Lupita», me dijo un día. «Una mujer que se mantiene a sí misma. No dejes que nadie te diga que eso está mal». Empecé a ir al mercado de Tlaxcala los sábados, no como compradora, sino como vendedora. Elena me cedió un pequeño espacio junto a su puesto. La primera vez que monté mi pequeña mesa, con mis rebozos y huipiles de colores expuestos, sentí una mezcla de terror y emoción. La gente pasaba, miraba, algunas compraban, conversaba con los clientes, contaba la historia detrás de cada pieza. Al final del día, lo había vendido casi todo. Volví a casa cansada, pero con el corazón rebosante de alegría. No solo estaba sobreviviendo, estaba floreciendo. Vender en el mercado de Tlaxcala fue como abrir una puerta a un mundo que solo conocía desde fuera. La dinámica, las conversaciones, la camaradería entre los vendedores, todo era nuevo para mí. Elena fue mi guía y protectora. Me enseñó a arreglar el puesto de forma atractiva, a negociar con los turistas, a no desanimarme cuando un día de ventas era flojo. «El mercado es como la vida, Lupita», decía, mientras arreglaba sus cerámicas. «Hay días de sol y días de lluvia.
Lo importante es estar aquí, firme, a la mañana siguiente. Mis piezas, con sus colores vibrantes y sus bordados intrincados, llamaban la atención. Eran diferentes de lo que se veía normalmente. Tenían una historia, mi historia, tejida en cada hilo. No vendía solo un producto, vendía un trozo de mi alma, y la gente, especialmente las mujeres, parecía sentirlo. Recuerdo a una clienta, una señora ya mayor como yo, que se quedó un largo rato admirando el rebozo del águila, una nueva versión que había hecho, aún más audaz que la primera. Esta águila, dijo, con la voz entrecortada, tiene una fuerza. Es la fuerza que todas tenemos dentro, señora, respondí. A veces solo necesitamos un empujoncito para dejarla volar. Compró el rebozo, y al pagarme, me tomó la mano y dijo, gracias, no solo por el rebozo, sino por sus palabras. Esos momentos eran mi verdadero pago. El dinero era importante, claro, me daba la libertad de pagar mis cuentas, de ser autosuficiente, pero la conexión con otras mujeres, la sensación de que mi trabajo tocaba sus vidas de alguna manera, eso no tenía precio. Mi pequeño puesto se convirtió en un punto de encuentro. Mis clientas antiguas venían a visitarme, a traerme un café, a contarme las novedades. Nuevas clientas aparecían, atraídas por los colores y las conversaciones. Me encontré riendo más, conversando más. Yo, que viví décadas en silencio, ahora tenía historias que contar y oídos atentos para escucharme. Un sábado, una sorpresa. Mateo apareció en el mercado. Se detuvo a cierta distancia, observándome. Lo vi, pero fingí que no. Continué atendiendo a una clienta, explicando la simbología de los colores de un huipil. Cuando terminé, se acercó, con una expresión tímida en el rostro. «Hola, mamá. Hola, mijo», dije sonriendo. «Qué sorpresa». Miró mi puesto, las piezas coloridas. «Sofía me contó que estabas vendiendo aquí. Yo no sabía que era así». «¿Así cómo?», pregunté. «Tan profesional, tan bonito». Tomó un pequeño camino de mesa bordado con colibríes. «Esto es increíble, mamá. De verdad». En ese momento, vi en sus ojos no la confusión del hijo dividido, sino la admiración del hijo que veía a su madre por primera vez como una persona completa, con talentos y una vida propia. «¿Hablaste con tu padre?», pregunté, con cuidado. Asintió. «No está bien, mamá. Es demasiado orgulloso para admitirlo, pero te echa de menos. La casa está vacía». «La casa ha estado vacía durante muchos años, Mateo», dije, con amabilidad, incluso cuando los dos estábamos dentro de ella. Se quedó en silencio por un momento, absorbiendo mis palabras. «Entiendo», dijo, finalmente. «Yo solo quiero que seas feliz, mamá». «Lo estoy, mijo», respondí, y al decirlo, me di cuenta de la profunda verdad de esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, estoy feliz. Se quedó conmigo el resto de la tarde, ayudándome a empacar las ventas, a conversar con los clientes, y cuando nos fuimos, cargó mis cajas, con un orgullo que me emocionó. Ese día marcó un cambio en nuestra relación. Dejó de verme como la madre frágil que necesitaba ser protegida y comenzó a verme como la mujer fuerte en la que me estaba convirtiendo. La guerra con Esteban continuaba. Pasaba en coche por la calle del mercado, mirando de lejos, con el rostro serio. Nunca se detuvo, pero yo sabía que veía. Veía mi puesto lleno de gente, veía mis sonrisas, veía mi éxito, y cada sonrisa mía era una batalla ganada en esa guerra silenciosa. El éxito en el mercado de Tlaxcala fue solo el comienzo. Sofía, con su mente moderna y su energía contagiosa, insistió en que necesitaba expandirme. «Mamá, tu trabajo es demasiado bueno para quedarse solo en Tlaxcala. A la gente en Puebla, en la Ciudad de México, a los turistas, les encantaría». Me ayudó a crear una marca, Lupita, bordados con alma. Creó unas etiquetas bonitas, de papel reciclado, que yo ataba a cada pieza. Y luego, me convenció de dar un paso que me parecía imposible, ir a Puebla. Puebla tiene un famoso mercado de artesanías, el Parián, un lugar vibrante y lleno de turistas. La idea de vender allí me aterrorizaba. Era una ciudad grande, llena de artesanos talentosos. ¿Quién era yo, una recién llegada de Tlaxcala, para competir con ellos? «No vas a competir, mamá. Vas a brillar», dijo Sofía, con una confianza que yo no tenía. Hizo toda la investigación. Descubrió cómo conseguir una licencia temporal para vender, el mejor día para ir, y un sábado por la mañana, muy temprano, fuimos. Sofía condujo el coche viejo de una amiga, el maletero lleno con mis mejores piezas. El Parián era todo lo que temía y más.
Un laberinto de colores, sonidos y olores, puestos y tiendas que vendían desde la famosa cerámica de Talavera hasta dulces tradicionales y ropa bordada. Me sentí pequeña, insignificante. Montamos nuestra mesita en un espacio que conseguimos. Arreglé mis piezas con manos temblorosas, sintiendo los ojos de los otros vendedores sobre mí. Algunos eran curiosos, otros desconfiados. Las primeras horas fueron difíciles. La gente pasaba, echaba un vistazo rápido y seguía de largo. Empecé a pensar que Sofía estaba equivocada, que había cometido un error terrible. El desánimo comenzó a instalarse. Fue entonces cuando una mujer extranjera, una turista estadounidense, se detuvo. Era alta, rubia, con ojos azules curiosos. Tomó mi rebozo del águila. "This is beautiful", dijo, con un acento marcado. "Absolutely stunning. Did you make this?" Sofía, que hablaba un poco de inglés de la universidad, me tradujo. Asentí, tímida. La mujer comenzó a hacer preguntas sobre los colores, sobre el tiempo que tardé, sobre el significado del águila. Sofía traducía y yo respondía, contando mi historia, la historia del rebozo. La mujer me escuchaba con una atención que me conmovió. Al final, no solo compró el rebozo, compró 3 piezas más, y pagó un precio que me dejó sin aliento, sin siquiera regatear. Antes de irse, pidió hacerse una foto conmigo. La venta a esa turista fue como romper una barrera. De repente, otras personas comenzaron a detenerse. La confianza que me dio la primera gran venta cambió mi postura. Sonreía más, me acercaba a la gente, contaba mis historias, y las ventas sucedieron, una tras otra. Al final del día, estábamos exhaustas, pero nuestra caja de dinero estaba llena. Habíamos vendido más en un día en Puebla de lo que vendía en un mes en Tlaxcala. En el viaje de vuelta, con el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo sobre los volcanes, sentí una gratitud inmensa, por Sofía, por su fe en mí, por la turista de ojos azules, y por mí misma, por el coraje de haberlo intentado. «Te lo dije, mamá», dijo Sofía, con una sonrisa cansada. «Te dije que ibas a brillar». Ese día en Puebla fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que mis sueños no tenían por qué tener el tamaño de Tlaxcala. Podían ser más grandes, podían cruzar fronteras. La niña del cuaderno azul, que soñaba con una pequeña tienda en la plaza, nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó que su arte llegaría a otro país, en manos de una mujer a la que nunca más vería. Y esa constatación me llenó de una alegría y una fuerza que nunca antes había sentido. Con el éxito en Puebla y el negocio creciendo en Tlaxcala, mi situación financiera cambió drásticamente. Ya no dependía del sobre que Esteban me entregaba semanalmente en la puerta. De hecho, el dinero que ganaba con mi trabajo ya era suficiente para cubrir todos mis gastos, y aún sobraba. Un día, cuando detuvo el coche y me extendió el sobre, hice algo que llevaba ensayando en mi mente durante semanas. «Ya no lo necesito, Esteban», dije, con voz tranquila. «Gracias, pero puedo cuidarme sola». Me miró, primero con incredulidad, luego con rabia. Su gesto, que él veía como un acto de poder y control, la prueba de que yo todavía dependía de él, había sido rechazado. «No seas ridícula, Guadalupe», dijo, entre dientes. «No puedes mantenerte con esos trapos tuyos». «Resulta que sí puedo», respondí, sin alterar el tono. «Estoy bien, la casa está bien». Se quedó en silencio, sosteniendo el sobre en el aire. El rechazo del dinero era la declaración final de mi independencia. Retiró la mano, arrojó el sobre en el asiento del copiloto y aceleró el coche, haciendo chirriar las llantas. Ese fue el último eslabón que nos ataba a esa dinámica enfermiza. Ahora era verdaderamente libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para administrar mi propia vida. La sensación era a la vez aterradora y maravillosa. Con mi nueva libertad financiera, empecé a invertir en mí misma y en mi hogar. Pinté las paredes de la sala, que antes eran de un beige soso, de un amarillo solar que me llenaba de alegría cada mañana. Cambié las cortinas oscuras por otras de tela ligera y clara, que dejaban entrar la luz. Compré plantas nuevas para mi jardín. La casa, que durante tantos años reflejó la sobriedad de Esteban, comenzó a reflejar mi personalidad, mis colores, y entonces decidí realizar uno de los pequeños sueños de mi cuaderno azul, ese que parecía tan tonto, pero que para mí significaba el mundo: aprender a conducir. Me inscribí en una autoescuela. El instructor, un muchacho paciente llamado Carlos, debía tener la edad de mi nieto. En las primeras clases fui un desastre. Confundía los pedales,
Tenía miedo de la velocidad. Mis manos sudaban en el volante. Pensé en rendirme. Esto es para los jóvenes, me decía a mí misma. Pero entonces recordaba por qué lo estaba haciendo. No era solo para aprender a conducir. Era para demostrarme a mí misma que era capaz de aprender cosas nuevas, de superar mis miedos. Y poco a poco fui mejorando. Empecé a sentir el coche como una extensión de mi cuerpo. Aprendí a aparcar, a conducir en carretera. Y un día, después de semanas de clases y mucha práctica, aprobé el examen. Cuando recibí mi licencia de conducir, con mi foto y mi nombre, Guadalupe Ramírez, lloré. Era un simple trozo de plástico, pero para mí era un trofeo, un símbolo de mi capacidad para reinventarme. Lo primero que hice fue comprar un coche. No un coche nuevo, sino un cochecito usado, pequeño y valiente, que pagué al contado con mi dinero. El día que lo traje a casa, me quedé horas sentada en el asiento del conductor, en mi garaje, con las manos en el volante, sonriendo. Mi primer viaje sola fue a Puebla, para visitar a Sofía, conducir por la carretera, con la radio poniendo mi música favorita, con el viento entrando por la ventana. Fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida. Ya no necesitaba depender de autobuses, de que me llevaran, de Esteban. Podía ir a donde quisiera, cuando quisiera. Yo tenía el control, no solo del coche, sino de la dirección de mi propia vida, y estaba adorando el paisaje. Los meses se convirtieron en casi 2 años desde aquella noche de confrontación. Mi vida se había transformado de una manera que nunca podría haber imaginado. Ya no era la sombra que vivía en la casa trasera del taller. Era Lupita la de los bordados, una figura conocida y respetada en Tlaxcala e incluso en Puebla. Mi casa se había convertido en un lugar de luz, de color, de risas. Sofía venía a pasar los fines de semana, trayendo a sus amigas. Mateo, cuando visitaba, traía a su novia, y se sentaban conmigo en la sala, ahora mi taller, conversando mientras yo trabajaba. Mi relación con Esteban se había establecido en una distancia civilizada. No estábamos divorciados en el papel, pero en la práctica vivíamos vidas completamente separadas. Él continuaba en el taller, yo, en mi casa. Nos veíamos en eventos familiares inevitables, bautizos, funerales, e intercambiábamos saludos formales. Su rabia parecía haber dado paso a una especie de resignación melancólica. Lo veía envejecer desde lejos. Sus hombros, antes tan anchos y rectos, ahora estaban un poco encorvados. Parecía más solitario. A veces sentía una punzada de pena, pero no sentía arrepentimiento. La compasión que sentía por él no era mayor que el amor propio que finalmente había aprendido a sentir por mí. Un día, sentada en mi patio, hojeando mi cuaderno azul, mis ojos se posaron de nuevo en la foto de la playa de Veracruz. Algún día, miré mi cochecito aparcado en el garaje, miré mi calendario. Ya no tenía excusas, no necesitaba el permiso de nadie, no dependía de nadie para que me llevara. La decisión fue tomada en un impulso. Esa misma tarde, hice una pequeña maleta, ropa ligera, un sombrero, protector solar y, por supuesto, el cuaderno azul. Llamé a Sofía. «Mija, voy a hacer un viaje», le dije. «Qué bueno, mamá. ¿A dónde? ¿A visitar a la tía Carmen?» «No, voy a Veracruz». Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea, y luego un grito de alegría. «¿En serio, mamá? ¿Sola? Eso es maravilloso. Quiero ver el mar», dije simplemente. «Toma muchas fotos y llámame cuando llegues. Conduce con cuidado. Te quiero. Yo también te quiero». A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, partí. Salí de Tlaxcala, tomando la carretera que lleva al este. La sensación de aventura era embriagadora. Yo, Guadalupe Ramírez, a los 64 años, estaba haciendo mi primer viaje sola. El paisaje fue cambiando lentamente. Las montañas del altiplano central dieron paso a colinas más verdes y finalmente a una llanura húmeda y cálida. El aire se volvió más denso, con un olor diferente, y entonces, después de algunas horas de viaje, lo vi. En una curva de la carretera, entre las palmeras, una inmensidad azul, tan vasta, tan infinita, que me quitó el aliento. Era mucho más grande, mucho más impresionante que cualquier foto. Detuve el coche en el primer acotamiento que encontré. Bajé y me quedé allí, al borde de la carretera, solo mirando. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No eran de tristeza ni de alegría, eran de asombro, de reverencia. El mar. El sueño de la niña de 17 años, guardado durante casi 50 años, estaba allí, frente a mí.
y era aún más hermoso de lo que ella jamás se atrevió a soñar. Encontré una pequeña posada frente a la playa, en un pueblito al sur de Veracruz. La habitación era sencilla, pero tenía un balcón con una hamaca y una vista espectacular del Golfo de México. Tan pronto como dejé mi maleta, me quité los zapatos y caminé hacia la arena. La sensación de la arena caliente bajo mis pies fue una sorpresa. Y luego, el agua. Me acerqué a la orilla, con un recelo casi infantil. La primera ola que tocó mis pies fue un shock. El agua era tibia, salada. Me reí sola, una risa de pura, genuina alegría. Pasé el resto de la tarde sentada en la arena, observando el movimiento de las olas. El sonido era hipnótico, un ritmo constante de llegada y partida, de fuerza y retroceso. El olor a sal y marecía limpiaba mis pulmones. El sol se puso en el horizonte, pintando el cielo y el mar con colores que me recordaban a mis mejores madejas de hilo. Por primera vez en la vida, entendí lo que mi padre quería decir cuando dijo que el mar era la respiración del mundo. Pasé 3 días en Veracruz, 3 días que parecieron una vida entera. No hice nada turístico, simplemente viví. Me despertaba temprano para ver el amanecer. Caminaba por la playa, coleccionando conchas. Me sentaba en un café local, tomando un café lechero y comiendo un pan dulce, observando a la gente. Conversé con los pescadores, escuché sus historias. Almorcé pescado fresco en una cabaña en la playa. Una tarde, llevé mi cuaderno azul al balcón de mi habitación. Me senté en la hamaca, con la brisa del mar en el rostro, y lo abrí en la página de la foto de la playa. Con un bolígrafo, taché las palabras algún día, y al lado, escribí, con mi caligrafía ahora un poco temblorosa de señora. Hoy, en esos 3 días, me sentí completamente en paz. La soledad que tanto temía en Tlaxcala no existía aquí. Aquí, estar sola no era soledad, era libertad. Libertad para seguir mi propio ritmo, para tomar mis propias decisiones, para simplemente ser. En mi última noche, estaba cenando en un restaurante en el malecón, cuando vi a una pareja de ancianos bailando danzón en un kiosco en la plaza. Se movían con una elegancia y una sintonía que solo décadas de compañerismo podían dar. No eran jóvenes, ni perfectos, pero eran felices. Los observé, sin envidia, sin amargura, solo con una serena aceptación. Esa no era mi historia. Mi camino hacia la felicidad no fue al lado de un compañero, fue un viaje hacia mi interior. Quizás algunas de nosotras necesitamos perdernos por completo para, finalmente, encontrarnos. A la mañana siguiente, cuando tomé la carretera de regreso a Tlaxcala, no estaba triste por irme. Me llevaba el mar conmigo, el sonido de las olas, la inmensidad azul, la sensación de paz. Sabía que, siempre que lo necesitara, podría cerrar los ojos y volver a esa playa. Volver a casa fue diferente. La casa ya no parecía pequeña. Tlaxcala ya no parecía limitante, porque había descubierto que mi mundo no estaba definido por las paredes de mi casa o los límites de mi ciudad. Mi mundo era del tamaño de mis sueños, y apenas estaba comenzando a explorar su vasto territorio. El regreso de Veracruz marcó el inicio de un nuevo capítulo. El viaje no fue un final, sino un comienzo. Me demostró que ya no necesitaba vivir de acuerdo con los sueños de una niña de 17 años. Podía crear nuevos sueños. A los 64, mi pequeña empresa de artesanía estaba prosperando. Ya no podía dar abasto con todos los encargos sola. La idea de expandirme, de realizar finalmente el sueño de Artesanías de Lupita, comenzó a tomar forma, pero de una manera diferente a la que había imaginado. No quería solo una tienda, quería un espacio de creación, de comunidad, un lugar donde otras mujeres pudieran encontrar lo mismo que yo encontré en mi telar, una voz, una fuente de ingresos, un propósito. Empecé a buscar un lugar, y lo encontré, una casita antigua, a pocas cuadras de la plaza central de Tlaxcala. Estaba abandonada, necesitando mucha reforma, pero tenía un patio interior maravilloso, con una fuente seca en medio, y paredes que pedían color. La compré. Usé todos mis ahorros. Fue la mayor y más aterradora inversión de mi vida. Mateo pensó que estaba loca. «Mamá, es muy arriesgado. ¿Y todo ese trabajo de reforma?» Pero Sofía, como siempre, lo entendió. «Es tu sueño, mamá. Va a ser el lugar más hermoso de Tlaxcala». Y lo fue. Contraté albañiles, pintores, y yo misma puse manos a la obra. Elegí cada color, cada azulejo. Pinté las paredes del patio de azul cobalto y amarillo azafrán. Planté bugambillas, geranios y lavanda. La fuente volvió a echar agua. El lugar cobró vida. Lo llamé Casa Lupita, bordados y encuentros.
Al frente, una pequeña tienda, exactamente como la había soñado, con estantes de madera clara y mis trabajos expuestos. Pero el corazón del lugar era el patio. Allí, puse varias mesas de trabajo y telares. Invité a otras mujeres de la comunidad a trabajar conmigo. Algunas eran jóvenes madres que necesitaban un ingreso extra. Otras, mujeres mayores, viudas, que se sentían solas. Les enseñé las técnicas que mi abuela me enseñó. Trabajábamos juntas, conversando, riendo, compartiendo nuestras historias y nuestros problemas. El sonido de los telares se mezclaba con el sonido del agua de la fuente y de nuestras voces. La casa Lupita se convirtió en más que un taller, se convirtió en un refugio. Un lugar donde las mujeres no eran solo esposas, madres o abuelas. Eran artistas, creadoras, emprendedoras. Formamos una cooperativa. Dividíamos las ganancias. Tomábamos las decisiones juntas. Yo no era la jefa. Era la mentora, la amiga. Y aprendía tanto de ellas como ellas aprendían de mí. Aprendía sobre resiliencia, sobre la fuerza de la comunidad, sobre la alegría de construir algo juntas. Mi cuaderno azul ahora estaba en un estante de honor en la tienda. A veces, una clienta lo hojeaba, y yo le contaba su historia. La historia de la niña que soñaba, y de la mujer que, décadas después, realizó esos sueños, y al hacerlo, descubrió que el verdadero sueño no era tener una tienda, era construir un hogar para otras soñadoras. La vida en la casa Lupita era una sinfonía de actividad y color. Las mañanas comenzaban con el olor a café fresco, que preparábamos para todas. El día se llenaba con el sonido rítmico de los telares y las conversaciones que fluían tan naturalmente como los hilos en nuestras manos. Hablábamos de todo, de los hijos, de las recetas, de los dolores y las alegrías, y en el proceso creábamos piezas de una belleza extraordinaria. Nuestra reputación creció. A los turistas que visitaban Tlaxcala los dirigían a nuestra tienda. Tiendas de diseño en la Ciudad de México y en San Miguel de Allende comenzaron a encargar nuestras piezas. Nos hicimos conocidas por la calidad de nuestro trabajo y la autenticidad de nuestras historias. Cada pieza que salía de la casa Lupita llevaba una pequeña etiqueta con el nombre de la artesana que la creó. Era una forma de dar rostro y reconocimiento a cada una de esas mujeres. Sofía, ya graduada y talentosa, se convirtió en mi socia de negocios. Se encargaba de la parte moderna, las redes sociales, el sitio web, las ventas en línea. Fotografiaba nuestro trabajo con una mirada artística, capturando no solo los productos, sino la atmósfera de nuestro taller. Gracias a ella, nuestras historias y nuestros bordados llegaron a lugares que ni siquiera sabía que existían. Recibimos pedidos de Canadá, de España, de Japón. Mateo, el hijo pragmático, también encontró su lugar. Como ingeniero, nos ayudó a optimizar nuestro espacio, a construir mejores estaciones de trabajo. Venía los fines de semana y se pasaba horas arreglando un telar roto o instalando un nuevo estante. No hablaba mucho, pero sus acciones demostraban un orgullo inmenso por lo que habíamos construido. Un día, me dijo, «Mamá, lo que has hecho aquí es más sólido y está mejor construido que cualquier puente que yo haya diseñado». Fue el mayor elogio que pudo darme. Mi relación con Esteban permaneció distante. Nunca visitó la casa Lupita. Sabía que oía hablar de nuestro éxito. A veces, lo veía pasar en coche por el otro lado de la calle, mirando, antes de seguir su camino. Imaginaba el torbellino de sentimientos que debía tener. Orgullo herido, quizás una pizca de arrepentimiento, una confusión inmensa porque me había convertido en alguien que no reconocía y no sabía cómo manejar. Nunca pidió perdón, y yo nunca lo exigí. Entendí que el perdón no era algo que necesitaba recibir de él, era algo que necesitaba darme a mí misma. Perdonarme a mí misma por haberme callado durante tanto tiempo. Perdonarme a mí misma por haber creído que valía menos. Mi perdón vino en la forma de la vida que construí. Cada rebozo vendido, cada mujer a la que ayudé, cada sonrisa en el patio de la casa Lupita era un acto de perdón y de celebración. Ya no sentía rabia por él, sentía una tristeza serena. Tristeza por un hombre que, atrapado en sus propias reglas rígidas sobre lo que significaba ser un hombre, perdió la oportunidad de tener una compañera de verdad, de compartir las alegrías y los logros. Él eligió el control en lugar de la compañía, y al final, acabó solo. Mi vida, por otro lado, estaba más llena que nunca, llena de amigas, de trabajo con propósito, del amor de mis hijos y, ahora, de mis nietos, que comenzaban a llegar.
La casa Lupita era su lugar de juegos favorito, un universo de colores y texturas, y yo era la abuela que no solo hacía galletas, sino que lideraba una cooperativa de mujeres artistas, y esa era una herencia de la que me sentía inmensamente orgullosa. El tiempo continuó su marcha, y con él vinieron los cambios inevitables. Mis nietos crecieron, llenando la casa Lupita, y mi vida con una nueva generación de risas. Sofía se casó y se convirtió en una madre increíble, equilibrando la maternidad con el trabajo en nuestra cooperativa. Mateo se estableció en la Ciudad de México, pero sus visitas a Tlaxcala se hicieron más frecuentes, siempre trayendo un nuevo proyecto o una idea para mejorar nuestro taller. Yo, poco a poco, fui pasando la estafeta. Continué bordando, pues era mi pasión, pero la gestión del día a día de la casa Lupita fue siendo asumida por un equipo de mujeres más jóvenes que yo misma entrené. Me convertí en la matriarca, la consejera, la guardiana de las historias. Pasaba mis tardes sentada en el patio, con mi telar de cintura, enseñando a las más nuevas, así como mi abuela Inés me enseñó a mí. Un día, recibí una llamada de Javier, mi cuñado. Su voz era pesada. Esteban había sufrido un derrame cerebral. No fue fatal, pero lo dejó debilitado, con el lado izquierdo del cuerpo paralizado y el habla afectada. Estaba en el hospital. Mi primer impulso fue de conmoción. Después, una ola compleja de emociones me invadió. No había triunfo, ni resentimiento, solo una tristeza profunda por la fragilidad de la vida. Fui a visitarlo al hospital. Estaba acostado en la cama, pareciendo más pequeño, más viejo. El hombre fuerte e imponente que conocí había desaparecido. En su lugar, había un anciano frágil y asustado. Sus ojos, antes tan duros, ahora estaban llenos de lágrimas cuando me vio. Intentó hablar, pero solo salieron sonidos inconexos. Levantó la mano derecha, la única que podía mover, y me señaló. Luego se señaló a sí mismo, e hizo un gesto que entendí como perdón. Me acerqué a la cama y le tomé la mano. Estaba fría. «Está todo bien, Esteban», dije, con voz suave. «Está todo bien». Y en ese momento, realmente lo estaba. Todo el pasado, todo el dolor, toda la amargura, simplemente se disolvieron. Ya no había nada que decir o reclamar. Éramos solo dos personas al final de un largo viaje, unidas por una historia de vida compartida, con todos sus errores y aciertos. Después de que le dieron el alta, Mateo y Sofía organizaron sus cuidados, contrataron a una enfermera y adaptaron la casa del taller a sus nuevas necesidades. Yo lo visitaba un par de veces por semana. Le llevaba una sopa caliente, le leía el periódico, o simplemente me sentaba en silencio a su lado. Nuestras conversaciones eran unilaterales. Yo hablaba de los nietos, del trabajo en la casa Lupita. Él escuchaba, a veces con un asentimiento de cabeza, a veces con una lágrima corriendo por el rabillo del ojo. En una de esas visitas, le llevé un pequeño bordado que le hice, un colibrí, símbolo de alegría y sanación. Lo puse en su mesita de noche. Miró el bordado, y luego a mí, y por primera vez en más de 50 años, vi en sus ojos un brillo de genuina admiración. Sin palabras, finalmente lo entendió. Cuidarlo en su fragilidad no fue un regreso a mi antiguo papel, fue un acto de compasión, de cierre. Fue la forma que encontré de cerrar nuestro ciclo, no con rabia, sino con paz. Ya no era su sirvienta, ni su víctima. Era una mujer entera, fuerte, que podía darse el lujo de ser amable. Y esa, quizás, fue mi mayor victoria. Algunos años después, cuando yo ya pasaba de los 70, Esteban se fue. Su partida fue tranquila, mientras dormía. No hubo drama, ni dolor prolongado, solo el fin de una vida larga y compleja. En el funeral, me encontré consolando a mis hijos, a mis nietos, a su familia. Yo era el pilar de fuerza, la matriarca serena. Después del funeral, mientras ordenábamos sus cosas en la casa del taller, Mateo encontró una pequeña caja de metal en el fondo de un cajón. Dentro había algunas fotos antiguas, documentos, y para mi sorpresa, un recorte de periódico amarillento. Era un artículo de una revista de turismo sobre los tesoros de Tlaxcala. El artículo hablaba de la casa Lupita, elogiaba nuestro trabajo y nuestra historia, y había una foto grande, a color, mía, sentada en el patio, sonriendo, con un rebozo sobre los hombros. Lo había guardado. La prueba de mi éxito, de mi pasatiempo de vieja, estaba allí, guardada entre sus cosas más importantes. Nunca supe si la guardó por orgullo, por remordimiento o por una admiración que nunca pudo expresar. Quizás fue una mezcla de todo,
pero encontrar ese recorte fue como recibir su último y silencioso mensaje. Un reconocimiento tardío, pero aún así, un reconocimiento. La vida continuó. La Casa Lupita floreció aún más, convirtiéndose en una institución en Tlaxcala. Mis nietos estaban creciendo, cada uno con sus propios sueños y talentos. Sentía una paz profunda, una sensación de deber cumplido. Pero todavía había una página en mi cuaderno azul que me llamaba, la lista de cosas por aprender. Y en ella, una palabra, danzón. Recordé a la pareja bailando en el kiosco en Veracruz, la elegancia, la alegría, y pensé, ¿por qué no? Me inscribí en una clase de baile para la tercera edad en el centro comunitario. Era la alumna más mayor, y ciertamente, la más torpe, pero me divertía. Me reía de mí misma, de mis tropiezos, y, poco a poco, con la ayuda de un profesor paciente y de un compañero de baile, un señor viudo y de buen humor llamado Roberto, aprendí los pasos, la postura, la forma de seguir la música con el corazón. Bailar danzón no se trataba de perfección, se trataba de conexión, de dejarse llevar por la melodía, de celebrar la vida al ritmo de la música. En una noche de fiesta en la plaza de Tlaxcala, la orquesta empezó a tocar. Roberto me sacó a bailar, y allí, bajo las luces de colores del kiosco, en el corazón de mi ciudad, bailé. Me movía con una ligereza que no sabía que mi cuerpo de 73 años poseía. No era la esposa de Esteban, la madre de Mateo y Sofía, la abuela o la dueña de la Casa Lupita. Era simplemente Lupita, una mujer que, después de toda una vida, finalmente estaba bailando su propia música. Sonreí, una sonrisa amplia, que venía del fondo del alma. Miré el cielo estrellado y sentí una gratitud inmensa, por el largo y sinuoso viaje, por las lágrimas y las risas, por los hilos grises y los hilos de colores. La vida no había sido como la niña del cuaderno azul la planeó. Había sido mucho más difícil, y al final, infinitamente más rica. Hoy, estoy aquí, sentada en mi patio, el mismo patio donde, hace tantos años, un no cambió el curso de mi vida. La bugambilla que planté está más exuberante que nunca, cubriendo el tejado con una cascada de flores moradas. La fuente murmura su suave canción. El sol de la tarde calienta mi rostro. Tengo 73 años. Mi cuerpo lleva las marcas del tiempo, las arrugas, el pelo blanco, las manos que a veces duelen un poco. Pero mi alma, mi alma nunca se ha sentido tan joven. Mis nietos corren por el patio. Sus risas son la música más bonita del mundo. Sofía está en la tienda, atendiendo a un grupo de turistas, explicando con orgullo la historia detrás de un bordado. La Casa Lupita es un organismo vivo, pulsando con la energía de decenas de mujeres que, como yo, encontraron aquí un lugar para florecer. A veces tomo mi cuaderno azul, lo hojeo, no con luto, sino con cariño. Veo a la niña que fui, con sus sueños tan bien dibujados, y le sonrío. Le digo, lo logramos. No fue como lo planeaste, pero créeme, fue mejor. Si pudiera volver en el tiempo y darle un consejo a la Lupita de 40 años, aquella mujer pálida y silenciosa que se miraba en el espejo sin reconocerse, le diría, no esperes a que los hijos crezcan, no esperes el permiso de nadie, no esperes el momento perfecto, porque no existe. Tu vida está sucediendo ahora, tus sueños importan ahora, tu voz merece ser escuchada ahora, no tengas miedo de decir no a lo que te empequeñece. Y sobre todo, no tengas miedo de decirte sí a ti misma. Pero no puedo volver en el tiempo. Lo que puedo hacer es contar mi historia. Y eso es lo que hago. El viaje fue largo. Tardé más de 60 años en aprender a bordar mi propia vida con los colores que yo misma elegí. Tardé décadas en entender que el hilo más importante de cualquier tejido es el hilo del amor propio. Pero aprendí. Y el tapiz que he creado, con sus nudos, sus errores, sus colores vibrantes y sus hilos de oro, es mi obra maestra. Es la historia de Guadalupe Ramírez, la historia de Lupita, y es una historia de la que finalmente me siento profundamente orgullosa. Y esa es mi conversación contigo hoy. Si algo en mi viaje ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en tu propia historia, en tu propio telar, te invito a que dejes un me gusta, un comentario, comparte lo que sentiste. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque hay muchas historias como la mía, esperando ser contadas, esperando encontrar a quienes necesitan escucharlas, para recordarnos que, no importa la edad,
No importa cuán empolvados estén nuestros sueños, nunca es demasiado tarde para tomar la aguja y el hilo y empezar a tejer nuestra propia felicidad. Gracias por escucharme.